¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana de Agenda Económica, día lunes, y estamos listos para acompañarlos con 30 minutos de informaciones en vivo, por supuesto, 8 de la mañana con 1 minuto. Comenzamos esta revisión de noticias con nuestros titulares para el día de hoy. Les vamos a contar sobre el hecho noticioso más importante de las últimas horas, la teleserie en torno a lo que está ocurriendo con Credit Suisse, el banco suizo, que había generado muchísimos temores la semana pasada, ha sumado un nuevo capítulo. Resulta que su gran competidor en la industria suiza, UBS, anunció la compra de este otro banco que había generado mucha preocupación por la caída fuerte en el precio de sus acciones, por el nerviosismo que había sobre retiros también de depósitos de aquel banco. Se anunció este acuerdo, la compra, con condiciones absolutamente excepcionales, garantizado además por las autoridades de Suiza, y como una medida desesperada fundamentalmente para evitar que este lunes hubiera un colapso mayor. ¿Qué es lo que ha pasado con las bolsas? ¿Cómo está reaccionando el mercado a esta hora? Y los detalles del acuerdo los revisamos en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, a nivel local, les vamos a contar también sobre los detalles de las conversaciones que el gobierno ya está llevando adelante para generar este nuevo pacto tributario. Tras la caída de la reforma tributaria de la Cámara de Diputados, el gobierno está acelerando el paso para generar estos acuerdos que le permitan llevar una nueva propuesta hacia el Congreso. El gobierno ha ido avanzando ya en esta línea, contactando a distintos actores para ir generando esos puntos en común y pensar una nueva fórmula que le permita sacar adelante esta propuesta tributaria clave para la ejecución del programa de gobierno. Ya les contamos más en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Y por otro lado, se marca un hito, digamos, desde el punto de vista del nivel del crecimiento en el sistema previsional de los afiliados al sistema. Son más de 6 millones de personas las que están dentro del sistema cotizando actualmente, de acuerdo a los últimos datos administrativos registrados por la Superintendencia de Pensiones. El dato es bien interesante porque muestra también cómo ha ido evolucionando el mercado laboral desde el punto de vista de la formalidad. Vamos a revisar también más detalles al respecto en unos minutos. Y por último, en nuestro resumen revisamos novedades respecto al desarrollo de la industria del hidrógeno verde acá en nuestro país. El diario El Mercurio hoy día entrega más antecedentes sobre un proyecto que se va a emplazar en la región de Antofagasta y que busca desarrollar precisamente hidrógeno y amoníaco verde, con una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares. Estimado, pronto comenzarán ya con los pasos desde el punto de vista de la tramitación ambiental para este proyecto, que se suma a otra cartera ya de pilotos que están en ejecución tanto en Antofagasta como en la región de Magallanes. Dos polos de desarrollo para esta industria que promete un potencial importante para el desarrollo de nuestro país hacia el futuro. Y nos vamos a los mercados para esta hora, 8:04, para ver qué es lo que está ocurriendo en las bolsas y cómo han reaccionado fundamentalmente al anuncio de compra de Credit Suisse, uno de los bancos más importantes de Europa y quien ha pasado a manos de su competidor hasta ahora, UBS. Hasta ahora hay reacciones mixtas. Por un lado, en Europa, la apertura fue con números mixtos, pero luego ha pasado a terreno positivo, con ganancias para el Eurostock superiores a 0,5%. Londres también sube 0,18%, a pesar de la caída que están viendo las acciones de los dos involucrados, de los protagonistas de esta noticia. Las acciones de Credit Suisse, no sorpresa, caen a esta hora en torno al 6%, cerca de 8% la caída para UBS, el comprador. Ya les contaremos más detalles sobre ese proceso. Pero en Asia, las caídas son bastante más profundas. 1,42% de pérdida para el Nikkei japonés, 2,65% en Hong Kong, y con las acciones de los bancos principalmente muy castigadas. El banco HSBC, por ejemplo, cayendo más de 8%. El banco Standard Chartered también cayendo en torno a 7%. Hay temor por lo que pueda ocurrir durante la jornada de hoy en torno a este anuncio que se ha hecho durante el día domingo de la compra de Credit Suisse. Temores de los efectos que eso pueda generar y evidentemente que son las señales también de un mercado que está nervioso por riesgos más grandes, todavía no visualizados quizás con claridad, sobre lo que está ocurriendo en el sistema financiero a nivel internacional. El viernes, por último, el IPSA cerró con una caída de 1,66%, va a partir la jornada en los 5.112 puntos y el dólar cerró en 828 pesos. Es probable que veamos una apertura al alza también en un contexto de mayor nerviosismo en los mercados a nivel internacional. Bien, vamos al detalle entonces, 8,6 para contarles más sobre este proceso de compra
que algunos derechamente hablan de operación de rescate del banco Credit Suisse. La semana pasada estuvo en el ojo del huracán después de que sus acciones empezaran a caer de manera sostenida. Fue perdiendo valor en el mercado, había mucho riesgo y eso se traducía fundamentalmente en retiros de depósitos por parte de algunos clientes. Y eso sabemos para cualquier banco puede ser letal. Fue lo que ocurrió precisamente hace 2 semanas atrás con Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Pues bien, ayer se anunció esta operación que ha sido calificada como una operación de emergencia por parte de las autoridades en Suiza precisamente. Y así el banco UBS anuncia la compra entonces de Credit Suisse por más de 3.000 millones de dólares, 3.250 para ser precisos, es lo que va a pagar entonces este otro banco también de nacionalidad suiza. Para entender de qué estamos hablando, son 2 bancos que son considerados en la legislación financiera a nivel internacional, en la regulación financiera, como 2 bancos de riesgo sistémico. ¿Y qué significa eso? Que tienen un impacto, eventualmente podrían tener un impacto en caso de caída para la economía real. Después de la crisis subprime del año 2008 se establecieron nuevos estándares desde el punto de vista de la regulación del control de los riesgos de los bancos, y en ese contexto entonces es que se definen como bancos sistémicos aquellos que por su envergadura, por el tamaño que tienen, pueden generar problemas a nivel global en la economía real. Estos 2 están en esa categoría y ahora se anuncia entonces la compra por parte de UBS del banco suizo Credit Suisse, generando un verdadero gigante a nivel europeo. Pero lo importante ahora, decían las autoridades suizas, era salir de este atolladero en que se encontraba Credit Suisse y evitar que este lunes, en la apertura de la bolsa, sus acciones cayeran mucho más, generando un eventual colapso de aquel banco. De esta forma entonces, con estos 3.250 millones de dólares, se genera esta operación, se permite esta compra. UBS habla de una compra derechamente, Credit Suisse habla de una fusión, pero más allá de esos tecnicismos estamos hablando de una situación, como decíamos, de emergencia alentada por las autoridades suizas. UBS había hecho una oferta inicialmente la semana pasada que había sido considerada insuficiente, pero luego las autoridades suizas son las que empujan también a Credit Suisse a que este proceso de compra se concrete. De hecho, las palabras del jefe de gobierno suizo, Alain Berset, presidente del Consejo Federal, son bien claras. El viernes, dijo, constatamos que la salida de fondos y la volatilidad del mercado demostraba que la confianza necesaria ya no podía ser restaurada. O sea, era inminente un colapso de Credit Suisse y eso, como decíamos, hubiera significado quizás una corrida bancaria y riesgos mucho mayores al castigo que está recibiendo hoy desde el punto de vista del precio de compra, porque la capitalización de mercado de Credit Suisse estaba en torno a los 7.000 millones de dólares y ahora UBS ha pagado la mitad y con una serie de garantías también. El Banco Central Suizo, el equivalente al Banco Central Suizo, le va a entregar una línea de crédito cercana a los 100.000 millones de dólares. Además de otros beneficios desde el punto de vista del procedimiento, porque los accionistas de Credit Suisse no votaron esta operación. Derechamente se autorizó una especie de bypass para facilitar todo este proceso. El presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, en conferencia de prensa, ha dicho el día de ayer que este es un día histórico, triste y duro para Credit Suisse, para Suiza y para los mercados financieros mundiales. Pero esto no podía continuar así. Los invito a que revisemos, de hecho, parte del comunicado de Credit Suisse, donde informa más detalles sobre este procedimiento. Ahí estamos viendo precisamente la página con el comunicado de prensa por parte de Credit Suisse, donde habla de esta fusión y un castigo bien relevante también, como decíamos, por parte de los accionistas de esta entidad, que recibirán una acción de UBS por cada 22,4 acciones de Credit Suisse. Como ven, se diluye muchísimo la propiedad. De hecho, hay mucha controversia a nivel internacional porque muchos de los tenedores de bonos de Credit Suisse sencillamente verían sus recursos desaparecidos. Cerca de 17.000 millones de dólares que desaparecerían para aquellos que tenían estos bonos de más largo plazo respecto a esta entidad suiza. Estamos hablando de un hecho histórico para el sistema financiero si es que pensamos además que Credit Suisse fue fundado en el año 1856, ha sido un actor clave en el sistema financiero europeo, pero lleva por lo menos 10 años involucrado en escándalos de carácter de denuncias de corrupción, de espionaje, incluso algunos de sus ejecutivos, acusaciones de lavado de dinero y otras malas decisiones de inversión que lo traían a la rastra
ya desde hace largo tiempo, cerca de 2 a 3 años, con una caída constante en los mercados. Veremos qué es lo que ocurre entonces con esta noticia, cómo los mercados van reaccionando hoy y si es que es capaz de esta fusión o esta adquisición más bien de entregar cierta tranquilidad a los mercados. Bueno, y en paralelo a lo que se anunciaba ayer ahí en Suiza, como decíamos, esta operación de emergencia, hubo otra noticia también que hay que mirar con cierta atención. Los bancos centrales a nivel internacional se coordinaron para una acción conjunta que lo que busca es garantizar la liquidez en el mercado. Esto no tiene que ver con política monetaria precisamente, sino más bien con generar los flujos de liquidez necesarios a nivel internacional. Eso fue lo que anunció el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, además del Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional Suizo. Esta es una acción coordinada para mejorar la provisión de liquidez, dicen, a través de arreglos que son algo administrativo, digamos, permanentes de línea de intercambio de dólares. Ese es el mensaje que está enviando ayer y lo que busca es, como decíamos, garantizar la liquidez necesaria dentro del mercado. El comunicado publicado este domingo dice que mediante esta acción se aumenta la frecuencia de las operaciones con vencimiento a 7 días de carácter semanal, ahora diaria, a partir del lunes y por lo menos hasta finales de abril. Esto fue anunciado inmediatamente después de que se conoció la compra de UBS a Credit Suisse y es una medida, una señal también de que los reguladores están haciendo todo lo posible para evitar nerviosismo. Ya sabemos que si los mercados están nerviosos, si hay un ánimo de venta, eso puede generar repercusiones mucho más fuertes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a decir en un comunicado que la banca de la zona euro es resistente y que dispone de suficiente capital y liquidez. Veremos qué es lo que dice el mercado, si es que está de acuerdo o no con la presidenta del Banco Central Europeo. Bien, 8:13. Cambiemos de tema por un instante. Hablemos de lo que está ocurriendo a nivel local en materia política fundamentalmente y estos esfuerzos del gobierno que ya está desplegando para poder alcanzar una nueva reforma tributaria. Un proyecto distinto probablemente y que tenga respaldo político más amplio para evitar un traspié como el que ya sufrió la Cámara de Diputados. Belén Vázquez nos cuenta en qué está este proceso. Una semana y media ha pasado desde que la reforma tributaria fue rechazada en la sala de la Cámara y el gobierno se apronta para implementar su nueva estrategia. Esta semana se da por iniciada la etapa de diálogos tributarios con las reuniones que sostengan con el Ejecutivo, la CPC, la CUT y las pymes, desde donde se espera emanen insumos para poder avanzar en el nuevo proyecto. Lo primero que habría que ver es cuál va a ser, si van a modificarse los objetivos, y eso va a depender de las prioridades que el gobierno establezca desde el punto de vista del gasto de esos recursos. Los temas a abordar son variados y por lo mismo hay quienes sostienen que parte de la nueva metodología del gobierno debe incluir una reestructuración del programa y una reorganización de las prioridades. Esto porque probablemente las metas de recaudación que se consigan no sean en ningún caso como las que contenía el proyecto original de 4,1% del PIB o incluso menores a lo que llegó a la Cámara, que era cercano al 2,7%. Yo no le llamaría a eso hacer una revisión crítica, que es lo que se ha sostenido por parte de algunos sectores. Creo que más bien de lo que hay que hablar es de priorizar, de establecer los tiempos. Eso siempre va a ser bienvenido y un debate político que nos incorpore a todos en esa discusión también va a ser positivo para nuestras coaliciones. Lo que algunos tememos es que al final los empresarios de la derecha terminen haciendo una reforma tributaria a la pinta de ellos y en definitiva no va a cumplir los objetivos sociales que el país reclama. En La Moneda, en todo caso, no se rinden con algunas de las promesas más emblemáticas del programa de gobierno, como es la PGU. Universalizarla y aumentar su monto a 250.000 pesos requiere de casi 1% del PIB y por lo mismo la meta es poder encontrar mecanismos consensuados que permitan financiarla. Y es que en Hacienda han sido enfáticos, el proyecto nuevo debe mantener el objetivo de recaudar más, pero también incluir clara y específicamente el destino de los recursos. Por eso la reforma tributaria es un instrumento, más que un fin en sí mismo, que lo que busca precisamente es hacerse cargo de las necesidades de las personas más urgentes. Nuestro deber, más que estar pensando en lo que ya no se financiaría, es hacer los esfuerzos como país en buscar los mecanismos adecuados para financiarlo. En la oposición acusan
acusan que no ha habido una invitación formal para participar de estas instancias de diálogo, aunque están abiertos a concurrir. Ahí quieren relevar puntos importantes para el sector, como por ejemplo el no insistir con el impuesto al patrimonio, además de la exigencia en materia de transparencia. La reforma tributaria debe fundamentarse bien y en ese sentido para nosotros acreditar que el gasto fiscal, el gasto público, el gasto político no significa un despilfarro. Las reformas tributarias se justifican cuando en verdad falte plata y en este momento el gobierno nunca nos demostró que falte plata. En Chile Vamos dicen estar llanos a debatir todas las propuestas, incluso las impopulares. La OCDE y varios economistas han recomendado ampliar la base de personas que pagan el impuesto a la renta, dado que actualmente el 75% de los contribuyentes está exento. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a llegar a buenos acuerdos para Chile. La ampliación de la base de la renta nos parece que es algo que merece la pena ser discutido y si el gobierno lo presenta de manera seria y abierta, nosotros vamos a tener la misma actitud. Esa es una discusión que seguramente se va a tener que dar en Chile, porque 1 de cada 4 chilenos paga impuesto a la renta. Obviamente en esta reforma no se presentó ese tema, porque obviamente es muy impopular decirle a la gente de sectores más humildes, ¿cierto? Oiga, usted va a tener que pagar un poco más de impuestos. Por el lado de las pymes, en tanto, reiterarán al gobierno los 22 puntos que dicen no han sido escuchados. El principal de ellos es poder mantener la tasa de 10% en el impuesto de primera categoría, que en la reforma subía gradualmente el 25% habitual. Eso además de pedir algunas simplificaciones del sistema. Tener regímenes tributarios que permanezcan en el tiempo, dejar el tributo de las pymes en un 10% y que sea muy claro. El royalty minero sigue su curso, prontamente se presentarán los impuestos correctivos y también las rentas regionales, cuya recaudación suma poco más del 1% del PIB. En paralelo, la idea del gobierno es que la fase de diálogos dure hasta el 30 de abril, aunque de todos modos son plazos preliminares. 8:18, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para abordar otro tema y hablar de lo que está ocurriendo con la empresa y esta red social china de TikTok. Ha habido una serie de novedades desde el punto de vista de las regulaciones en otros países y distintas agencias estatales están prohibiendo el uso de esta red social debido a razones de seguridad fundamentalmente. Bueno, ese es el tema que vamos a conversar junto al consultor de Asimov Consultores, Nicolás Silva. Gracias por el contacto, Nicolás. Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Bueno, hemos tenido novedades desde distintos lugares, desde Estados Unidos, desde Europa, Canadá, Nueva Zelanda también, sobre la prohibición en el uso de esta red social, de esta tecnología básicamente. Partamos por lo más básico, Nicolás. ¿Por qué esta corriente que se está generando en distintas partes del mundo en contra de TikTok? Mira, por razones técnicas en realidad no hay muchas, ya más que todo son razones políticas, porque lo que la aplicación hace no es más de lo que hace el resto de las aplicaciones de redes sociales que existen, o sea, no hace más de lo que hace Facebook o hace Instagram. ¿A qué te refieres con eso? Capturar datos del uso. ¿A qué te refieres con eso, con lo que hacen estas redes sociales? Es capturar datos de uso de la aplicación, o sea que mientras estás usando la aplicación, puedes obviamente saber las cosas que tú haces, las acciones que tú haces en la aplicación, en el fondo los videos que te gustan, las cosas que le ponen me gusta, las cosas que no le ponen me gusta, y tu geolocalización mientras estás usando la aplicación, ese tipo de cosas que en el fondo lo hacen todas las redes sociales, lo hace Facebook, lo hace Instagram, lo hacen todos. Por eso esto más que ver, tiene más que ver con razones políticas, al fondo de que aquí la única diferencia es que esta aplicación es una aplicación que está hecha en China versus las otras aplicaciones que están hechas en Estados Unidos. Y por lo tanto hay una desconfianza grande en el mundo de Occidente por la influencia que pueda tener el gobierno chino sobre las empresas que operan allá. Entonces, más que nada está el miedo de eso. Sí, es bien interesante eso. Porque la tecnología es la misma y el objetivo también es el mismo, ¿no? La información para poder ir tomando decisiones comerciales posteriormente.
Claro, es exactamente la misma tecnología. Cuando las aplicaciones se instalan en tu teléfono, ya sea el teléfono Apple, el iPhone o un teléfono Android, las aplicaciones se tienen que regir por las reglas que operan en ese sistema operativo. No pueden hacer más allá de lo que el sistema operativo les permite. O sea, tú no puedes instalar una aplicación en tu teléfono y que esta aplicación haga cosas que el sistema operativo no va a permitir. No te va a poder geolocalizar durante todo el día o escuchar lo que tú hablas durante todo el día. Eso no lo van a poder hacer porque el sistema operativo iPhone y Android no lo permiten, no lo permiten para ninguna aplicación. Ahora, ¿hay algún riesgo desde el punto de vista de la seguridad informática asociado al uso de esta red social, Nicolás? No, en términos de seguridad informática no hay riesgo. El tema que hay riesgo es en temas de privacidad de la información. Obviamente que tú cuando estás usando estas aplicaciones, la privacidad de la información de las acciones que tú haces en la aplicación, obviamente esa está siendo compartida con la empresa y ahí tú tienes que confiar en qué hace la empresa con esa información. Por lo tanto, cuando tú usas Instagram también, toda la información del uso lo va a tener la empresa, que en este caso Meta, que es la dueña de Instagram, y ellos pueden hacer lo que quieran, básicamente, lo que le permiten en sus términos y condiciones hacer. Nicolás, pero muchas es bien veces utilizan interesante estas aplicaciones para darte publicidad o hacer otro tipo de cosas. Claro, pero es bien interesante ver la posición que pueden adoptar determinadas empresas, por ejemplo, ¿no? Quizás empresas acá en Chile de mediano tamaño o de gran tamaño eventualmente podrían decir o tener una señal de alerta respecto a lo que están adoptando como medidas de seguridad gobiernos alrededor del mundo, gobiernos occidentales fundamentalmente, y plantear algo similar para sus propias compañías. ¿Es un temor o sería un temor fundado en ese sentido? No, para mí no es fundado el temor, no hay ningún riesgo de seguridad nacional el uso de TikTok. Como digo, son razones políticas y muchas empresas y otros gobiernos se han ido sumando por el tema de estar en esto políticamente con Estados Unidos. Pero en términos, o sea, no hay ninguna evidencia de que TikTok te esté haciendo algo adicional a lo que está haciendo el resto de las aplicaciones. No hay riesgo en eso, no hay riesgo de seguridad, hay un tema de privacidad de datos. Ahora, y lo que en realidad deberían estar apuntando los gobiernos, más que estar así censurando aplicaciones al criterio propio, es tener una buena ley de protección de datos y sancionar a las empresas que no lo cumplan, independiente de dónde vengan y cómo se llama la aplicación. En el fondo no me gustan las leyes que apuntan así con nombre a una aplicación en particular, sino de acuerdo, pero tienen que ser las mismas reglas para todo. Pero lo que llama la atención, por ejemplo, es que siendo el mismo mecanismo de uso o el mismo sistema para la recolección de datos, se ponga el foco exclusivamente en TikTok y no así en otra de las aplicaciones. Eso tiene que ver con un carácter netamente político, pero también es una realidad de que el gobierno chino tiene un nivel de control quizás distinto respecto a TikTok, a diferencia del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, sobre otras redes sociales, ¿o no es así, Nicolás? Sí, claro, evidentemente el gobierno chino tiene una influencia mucho mayor sobre las empresas que lo que tiene el resto de los gobiernos, pero aún así encuentro que es una exageración pensar que TikTok va a ser una fuente relevante de inteligencia para cualquier país. Al fondo, no es que TikTok lo puedas usar como una herramienta de espionaje, como que, por ejemplo, que te pudiera capturar todos los audios que tú hablas durante el día. Eso no se puede hacer, ¿no? De acuerdo. En el fondo, la única información que podrías llegar a capturar es eso, es tu geolocalización, si es que la tienes compartida, mientras estás usando la aplicación y el gusto de los videos que tú le pones me gusta o no me gusta. Y eso para mí no va a ser una fuente de inteligencia relevante para un gobierno. Sí, claro. Nicolás, lo último, sobre estos términos y condiciones, por ejemplo, el uso de aplicaciones, ¿son similares entre todas estas redes sociales? Sí, son bastante similares. De hecho, los permisos y las cosas que pide TikTok no piden más permisos ni más datos de los que pide Facebook. En eso no hay ninguna diferencia. Sus términos y condiciones son prácticamente iguales en casi todas las redes sociales, o sea, no hay mucha diferencia en eso. Y claro, capturan mucha información porque ese es el core del negocio de todas las redes sociales. Sí, claro. Las redes sociales no funcionan en base a que uno le esté pagando, uno le está pagando a ellas con la información, no con plata, con la información del uso.
Así que en eso todas las redes sociales son más o menos similares. Nicolás, muchísimas gracias por conversar sobre este importante tema. Que tengas un buen día. Muchas gracias, buenos días. Bien, así cerramos Agenda Económica, 8:29. Nos vamos, pero pronto comenzamos Noticias Express junto a Frecia Soto.